vamos a entender, siempre empezamos con lo mismo y es el concepto de pertenencia, ¿vale? Para poder sobrevivir, lo que necesita el ser humano desde que nace es encontrar ese lugar, esa pertenencia, sentir que yo formo parte de este grupo, el primer grupo al que pertenecemos es la familia, lógicamente, y entonces lo que buscamos es esa pertenencia y la manera en la que yo voy a contribuir, ¿vale? Si yo siento que contribuyo y me siento querido, me siento amado y me siento visto, mi cerebro me dice, ok, vas bien, sobrevives fijo, ¿sí? Esto es muy interesante y es muy importante porque es una base fundamental, porque está muy vinculado con el tema más puramente biológico de supervivencia. O sea, muchas veces vamos a ver que los comportamientos, cuando hablamos de malos comportamientos, no son malos comportamientos en sí, sino son una petición de ayuda. Si tú le preguntas a tu hijo por qué se porta mal, que coincide con que el segundo hermano ya ha empezado un poco a tener a buscar ese lugar en la familia y el primero ve amenazado su pertenencia, veremos que empiezan a utilizar diferentes estrategias que lo que buscan principalmente es necesito sentirme visible sobre todo para esos adultos de referencia que son los que me alimentan, los que me garantizan la higiene, los que me garantizan el afecto, el calor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo sobrevivo gracias a estos seres humanos. Si aquí pasan cositas que a mí me alarman, yo voy a utilizar estrategias. Esto también lo vamos a ver. Entonces, ¿de qué manera vamos cogiendo cada uno pues, ese lugar en la familia? El primer hijo que nace, ¿vale? Lo primero que hace es observar y ver qué papeles están aquí cogidos, ¿no? ¿Vale? Está el papá, imagínate que hay un padre y una madre, hay muchos tipos de familia, pero yo voy a ponerme en el hipotético caso de que este bebé llega al mundo y tiene un padre y tiene una madre. Y entonces va viendo y va diciendo, vale, este tiene estas funciones, este tiene estas otras, y yo soy ese ser al que cuidan, alimentan, ¿vale? Ahí está el rol donde no hay ningún tipo de peligro, ¿verdad? Y entonces, a no ser que no haya una conexión, que siempre vamos a necesitar esa conexión, ¿vale? Importante, porque si no hay conexión, no sobrevivo. Por lo tanto, lo primero que ocurre cuando ese primer hijo llega y no tiene otro igual, ¿vale? No hay iguales, lo que hay son dos adultos, es, oye, yo hago esto y a esta gente le mola. Yo hago esto otro y a esta gente no le gusta nada, ¿no? Lo ven porque nos enfadamos, porque le decimos no sé qué. Entonces el niño va viendo, va testando y va viendo de qué manera. Por eso los primeros hijos suelen, no siempre, pero suelen tener características como, por ejemplo, ser... Bueno, tú eres hermano mayor. Cuéntanos qué características tienen los hermanos mayores. Bueno, pues los hermanos mayores solemos ser... Luego hablaremos de las posibles diferencias que pueden ocurrir y qué otros factores intervienen, no solo el orden de nacimiento, en toda la... cómo se forja la personalidad. Si quieres dilo ahora. Pero pero los hermanos mayores, ¿qué suele pasar? Pues suelen ser complacientes con papá y mamá, son los etiquetados como buenos, obedientes, respetuosos de las normas, más responsables, bueno, ese perfil, ¿no? Esto es lo típico cuando decimos el bebé trampa, ¿no? O la niña o el niño trampa, ¿no? Siempre decimos, uy, es que con el primero era nada, era como la seda, iba todo hasta que llegó el segundo. Ahora hablaremos del segundo. Vale, entonces estas suelen ser las características de ese hermano primogénito que en principio es hijo único, que esto es importante, luego veremos por qué decimos esto, hijo único en los primeros años y entonces hasta que llega el segundo, y entonces este suele ser el rol que adquiere. No lo ha dicho Isabel, pero normalmente esto lo comparamos mucho con, imaginaros que llega a las habilidades, es como si llegasen a un mercado, ¿no? Lleno de habilidades. Entonces, cuando llega el primero, todas las habilidades están allí. Por lo tanto, yo voy cogiendo las que más favorecen que yo sienta pertenencia. ¿Cómo siento pertenencia? Pues normalmente cuando hago caso a papá y mamá, cuando obedezco, cuando me porto bien, pues resulta que eso les gusta. Y cuando hago algo que no, pues no les gusta tanto. Por lo tanto, yo siento que pertenezco cuando complazco a papá y mamá, me porto bien, soy más responsable, respeto las normas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las habilidades que yo cojo en ese mercado que ahora, nada más llegar, está repleto de cosas. Si yo cojo esas habilidades, vamos a ver qué va a pasar ahora con el segundo. ¿Qué ocurre también? Que son los que pagan el pato de ser primerizos, ¿vale? Nos pillan un poco
como más pendientes, más encima, quizás más exigentes, aplaudimos mucho cada éxito que tienen. Todo eso va a determinar también una serie de características en esa personalidad que se está forjando en esos primeros años de vida. Claro, cuando tenemos unos padres que son extremadamente controladores, puede ocurrir algo, y es que el primero diga, mira, yo no puedo sostener el ocupar este papel de complacer a estas personas porque no, o sea, no puedo asumir esta grandísima responsabilidad, y por eso puede haber un cambio, ¿no?, en cuanto al rol. Tú puedes ser un hermano segundo con rol de hermano mayor, entendiendo ese rol de hermano mayor con las características que ha dicho Marido, ¿vale?, que ha dicho Dani. Entonces, llega el segundo hijo. Cuando llega el segundo hijo, si os fijáis, es como que ya llega tarde a la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque ven a papá y a mamá, que son adultos, por lo tanto, esta gente no viene a... No son rivales para mí, ¿vale? No es competencia. La competencia que hay para mí es aquella persona a la que veo como a un igual. Para que yo vea a mi primer hermano como un igual, siendo el segundo, tenemos que llevarnos 5 años o menos de 5 años, ¿vale? Aproximadamente. A partir de 6, 7 ya lo veo como otro adulto más de referencia en la familia, ¿sí? Entonces, claro, si yo llego y veo que yo estoy aquí y que este ser organizado, responsable, complaciente con papá y mamá, que además ya sabe hablar, que ya sabe comunicarse con ellos, que ya sabe un poco manejar aquí el cotarro, que sabe caminar, que sabe hacer una serie de cosas, pues el segundo, lo que ocurre muchas veces es que suele tener unas características que le impulsan a querer esforzarse más. Suelen ser más cañeros, hacer más ruido, porque entienden que han llegado tarde. Por eso muchas veces decimos, imita al otro. No, no es que le imites, es que tiene esa necesidad de aprender rápido porque siente que ha llegado un poco más tarde a esta carrera. Entonces, el segundo, pues, es más observador. El segundo suele ser placer de casa ajena, suele ser personas con más facilidad de hacer amigos, por ejemplo, ¿no? Encuentran su pertenencia más fácil fuera de casa que dentro de casa. Su lema es, nos tenemos que esforzar más, porque mira, hemos llegado tarde y aquí ya hay muchas características que ha cogido él y que yo entonces, si tengo que contribuir de una manera diferente para poder ser funcional y necesario en esta pequeña sociedad en la que yo vivo inicialmente, que es la familia, pues tengo que coger otras características, yo tengo que aportar algo distinto, porque si no, mi pertenencia corre peligro. Ahora hablaremos de los hijos únicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se lleva peor con la autoridad, se lleva peor con las normas, se lleva peor con esa rigidez. Luchan por la justicia, suelen ser gente súper comprometida con las injusticias. ¿Por qué? Porque ellos han vivido la injusticia desde que nacieron prácticamente, la injusticia de haber llegado tarde. Esto lo entendemos como rasgos generales, ¿vale? Claro, si llega un tercer hijo, ese segundo hijo además se convierte en el de en medio. Y esto dificulta aún más, porque siempre lo que ven es los beneficios que tiene, ¿cómo dirías tú? Privilegios, los privilegios que tiene el mayor por ser el mayor, que siempre se le da una serie de privilegios porque va por delante, y el pequeño es que es tan mono, es que es tan dependiente de los demás para sobrevivir, que al final ellos sienten como que están en un lugar intermedio y puede llegar a hacer más fuerte todavía ese temperamento, ¿no? Esas características de su personalidad como más de incomprendidos. Sí, el perfil se radicaliza un poquito más. Sí. Ese rol tiende a ser todavía un poquito más rebelde, un poquito más, pues eso, de luchador por las causas perdidas, etcétera. Acordaros del mercado. ¿Os acordáis del mercado? El primero llegó, cogió las habilidades que entendió en ese momento que le beneficiaban para pertenecer, pero es que, claro, el segundo ha llegado y esas herramientas, esas habilidades ya no existen, porque las ha cogido el primero. Con lo cual él se queda con las siguientes, con las que existen. Y normalmente, si os dais cuenta, son exactamente las contrarias. Es decir, yo, para sentir que pertenezco, para sentirme visible, suelo ser el que más trata de llamar la atención tomando malas decisiones. Por eso siempre, en muchas ocasiones, no siempre, decir siempre... No vamos a decir nunca absolutos. Porque pero en muchas ocasiones siempre decimos que, bueno, que el segundo ha venido un poco a revolucionar la familia, ¿no? Claro. Y cuando llega un tercero, pues lo que decíamos, hay otro, ¿no? Hay como una reestructuración de ese sistema de pertenencia, la manera en la que yo pertenezco, pues va cambiando un poquito, ¿no?
Claro, los padres aquí se van relajando. No es la misma exigencia que tenemos los padres con el primero, que con el segundo, que con el tercero. Con el tercero ya vamos todo mucho más relajados, estamos más cansados, tenemos como más frentes abiertos. Entonces no somos tan rígidos muchas veces, ¿no? Y los terceros, además, descubren que son tremendamente encantadores, ¿no? Porque son qué monos tan pequeñitos, no sé qué. Enseguida se dan cuenta de eso y utilizan ese encanto. Suelen ser personas que utilizan ese encanto para conseguir que les hagan cosas. Digo que les hagan porque suelen ser los más comodones también y tienen ese riesgo de poder ser un poco mimados por ese puesto que han ocupado en la familia. Crecen más relajados y tienen ese peligro de ser malcriados, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no solamente me resuelven papá o mamá, es que tengo otros 2 hermanos que me pueden resolver también, ¿vale? Entonces, además, como los otros 2 hermanos suelen tener más rivalidad, aquí puede haber cambios, pues entonces yo estoy en ese poder elegir, ¿no? Cuando están enfadados, pues igual juegan conmigo, bueno, en fin, puede haber muchos cambios, ¿no? ¿Qué ocurre cuando es hijo único? Todos los niños en un momento dado, a no ser que sean gemelos o sean mellizos, todos han sido por un tiempo determinado. No, todos los primogénitos. Todos los primogénitos. Siempre han sido. Sí. Siempre han sido hijos únicos en un momento determinado. Entonces suelen tener esas características de hijo primero, a no ser, como decíamos antes, que imagínate que ha habido mucha rigidez y entonces ha habido un cambio, ¿no? Porque ha dicho, mira, yo no puedo sostener esta responsabilidad, se lo paso al siguiente, el siguiente lo asume encantado de la vida y esto es como suele influir. Sí, pero el hermano, o sea, el hijo único suele tener estas características de hermano mayor. Por ejemplo, tiene una característica muy, muy especial, muy específica del hijo único, que es que suele estar mucho más a gusto con adultos que con niños. Claro. Luego, además, también se puede dar el caso de, puede ser el bueno o puede ser ese organizado, responsable, suele afianzarse un poco más esas características, pero es además luego puede pasar también a ser un poco como coger algunas características del hijo pequeño, del tercero, ¿no? De ese hijo menor que dependiendo un poco de, ahora veremos qué otros factores influyen, dependiendo un poco del estilo de vida, de la personalidad y del modo educativo de los padres, puede ser también un poquito más mimado, más consentido. Entonces se mezcla un poco de las dos cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces a los padres que tienen hijos únicos les han dicho este niño va a ser muy consentido porque todos los niños son muy mimosos y son muy consentidos. Bueno, y son egoístas. Y se van al otro lado, al contrario. Y entonces, pues eso, hace que ese niño tenga un perfil mucho más, pues eso, mucho más exigente consigo mismo, mucho más organizado, o sea, se ve un poquito más el extremo de esas características del primogénito. Entendiendo además que como no ha tenido un hermano menor, pues entonces tampoco ha tenido que competir con nadie, no ha tenido que compartir con nadie, no ha tenido las habilidades sociales que se adquieren cuando tienen hermanos, etcétera. Entonces tiene un perfil que algunas características se pueden dar también con ese hijo tercero o un poco más consentido, un poco más tal. Pero vamos, ahora vamos a ver cómo podemos perfilar todo esto y suavizar esos perfiles. En el caso de mellizos o gemelos, repes, incluso trillizos, si los hubiera, ¿no? Vais a ver que siempre va a haber, cada uno va a coger un rol que coincide con el de hijo mayor, mediano, pequeño. Yo no puedo decirte que si has tenido una hija y luego de repente te vienen mellizos, no te voy a decir, pues el primero va a tener esta característica, el segundo esta. No, porque pueden pasar muchas cosas. Puede que la mayor vea muy amenazada porque llegan los mellizos, o puede desarrollar de repente mucha más responsabilidad por el hecho de tener mellizos, y entonces que los mellizos uno adquiera el rol de pequeño, ¿no? Porque además suele como cada hijo luego tiene un ritmo madurativo, que esto es completamente normal, pero estamos empeñados en compararles. Cuando hay mellizos o gemelos siempre estamos diciendo, pues fíjate que este aprende antes, este aprende después, este no sé qué, pues claro. Entonces muchas veces ya van adquiriendo ese rol en función también de lo que van percibiendo en su entorno. Pues uno llora más, el otro llora menos, el uno se enfada más, el otro. Entonces ya van cogiendo cada uno ese rol en función de ver, oye, este es el papel que a mí me caracteriza mi supervivencia.